Muy Adelante, bien. Gabriel, bienvenido. Vale, pues bueno, pues gracias Teresa por la invitación. Em, Voy a intentar explicaros, bueno, toda esta aplicación de la LKC hasta donde nosotros hemos podido investigar y aplicar y aprender en los entornos, en el hábitat, en los espacios y, y voy a intentar hacerlo de la forma más, bueno, más sencilla que pueda para vosotros, porque sé que estáis en el inicio de la formación, con lo cual sé que estáis aterrizando y familiarizándoos con estos nuevos conceptos, con la escala de la conciencia, con los principios, bueno, estáis profundizando y bueno, igual hay alguna cosa que yo explico y a lo mejor no os puede, a lo mejor no suena o se me escapa. En ese caso, os propongo que me preguntéis, que me paréis, ¿no? Y también pues me gustaría que pueda ser lo más interactiva posible, ¿no? Este encuentro. Y bueno, mi idea es introduciros un poco cómo yo he llegado hasta aquí, ¿no? De alguna forma. Introduciros también qué hacemos desde Hábitat Humano y, y introduciros pues cómo estamos aplicando la LKC pues desde la consultoría de Hábitat Humano, ¿vale? Y también cómo la estoy aplicando desde mi estudio propio en mis propios proyectos, ¿vale? Entonces, bueno, de entrada, aquí hay un reto por delante muy grande, muy elevado, que es ver cómo podemos impulsar los niveles de conciencia de los espacios, ¿no? Y desde ese impulso de los niveles de conciencia, luego intentamos profundizar un poquito más en cómo, al menos cómo yo puedo interpretar o entender esta parte de conciencia, pues cómo podemos también mejorar desde ahí pues la calidad de vida de las personas, su impulso en su desarrollo, no solo desde el bienestar, también desde la conciencia, ¿no? Su desarrollo evolutivo, y no solo las personas, sino también en los colectivos y también siempre me gusta ampliar ese colectivo pues al resto de seres vivos con los que compartimos viaje en este planeta fascinante, ¿no? Y en esta realidad que estamos. Entonces, bueno, em, voy a intentar ir desplegando todo esto. Nosotros, dentro de este proceso de despliegue, de cómo introducir y cómo impulsar conciencia, pues estamos usando la metodología de la LKC y, y de alguna forma, pues todo esto nos ha llevado a un modelo en el que estamos investigando y aplicando, al que hemos llamado arquitectura biótica, ¿vale? Y que poco a poco os iré desplegando, ¿vale? Entonces, voy a hacer una exposición más o menos 50 minutos, una hora, y luego me gustaría dejar la última media hora para preguntas, interacción, y si en algún momento queréis hacer alguna pregunta, me paráis, ¿vale? Sin problema, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, explico un poco de mi recorrido. En mis inicios, ¿no? Ya desde mi infancia hay todo un tema relacionado con la construcción del espacio, ¿no? Mi familia, pues, bueno, era propietaria de una empresa pequeña, no muy grande, de fabricación de muebles, especializada en cocina, en muebles de cocina sobre todo, pero bueno, en carpintería. Entonces, yo he crecido ahí en un taller de estos, una fábrica, y jugando por ahí. Y la verdad que con mucho disfrute, tengo muy buenas memorias, ¿no? de esa infancia. Y de alguna forma también desde ya muy pequeño, pues bueno, siempre sentí la necesidad y he sentido y nunca lo he dejado, pues bueno, me ha interesado lo que es la expresión más artística, ¿no? Siempre me ha parecido muy chulo pues poderme expresar y poder reflexionar y utilizar pues la creatividad y luego pues ¿no? La construcción, la creación de pintura, de objetos y luego de espacios pues para desarrollar pues pues bueno, pues para dar rienda suelta, ¿no? A esa inquietud que siempre he tenido. Eso me llevó a estudiar diseño. eh, Me especialicé en interiores, en interiorismo. em,
me gustaba mucho, pues claro, es lo que había vivido desde pequeño, pues los espacios, la arquitectura y bueno, y de alguna forma, pues esa parte interior me llamaba mucho. Y bueno, y entonces hice toda una formación en interiorismo aquí en Cataluña y cuando acabé, más o menos en el año 2000, yo fundé mi propio estudio. Solo salir de la, digamos, de la formación, pues yo fundé mi propio estudio desde donde empecé a desarrollar proyectos propios de interiorismo y que tenían que ver con el diseño y la construcción. En paralelo, y también ese mismo año, fui invitado a empezar a dar clases, ¿no? O sea, yo, bueno, yo sentía que no tenía ni idea, pero en esto de la docencia, pues también hay un recorrido de, ¿no? Pues de empezar de adjunto y ir aprendiendo, ¿no? El aspecto docente. Y bueno, a mí esto la verdad que estoy muy agradecido, ¿no? Por esa oportunidad, porque me permitió seguir aprendiendo, que es para lo que es para mí la docencia, es aprender mucho, más que enseñar, aprender, y luego me permitió pues también seguir investigando, ¿no? La escuela de diseño me permitía estar en contacto con otras disciplinas, no solo con el interiorismo y la arquitectura, sino también pues con áreas del diseño gráfico, con áreas del diseño industrial, de producto, y también me permitía estar, porque era una de las escuelas, el modelo tradicional que había habido aquí en España, antes del cambio de plan académico a los grados, ¿no? superiores, pues era el modelo de artes aplicadas. Entonces, también había en mi escuela, también había talleres de pintura, de escultura, de cerámica, de carpintería. O sea, la verdad que era un contexto muy rico para mí, súper interesante y esa parte académica, ¿no? Pues que duró casi 10 años, pues la verdad que me permitió seguir profundizando, investigando, aprendiendo en paralelo a una aplicación más profesional, ¿no? Más de la calle, de ejecutar proyectos pues a nivel de particular, pero eh, también a nivel de corporaciones, ¿no? Uno de los diseños que yo también desarrollo pues fue la parte más de corporativa de empresa y aplicada sobre todo al espacio. Todo esto fue un proceso hasta 2010, ¿no? Y un poco aquí yo creo que empieza la andadura de por qué llega luego la LK a mi vida, ¿no? O sea, yo en todos esos años, pues bueno, me interesé mucho pues por entender lo que era el diseño y de alguna forma, pues em, ese balance, ¿no? entre la función y la belleza, que es lo que muchas veces le pedimos a un espacio o a la arquitectura o a los productos con los que convivimos. A mí me parecía algo muy chulo, ¿no? Ese arte de encontrar el equilibrio entre, ¿no? lo bello y funcional. Y, y de alguna forma ya de seguida, cuando yo empecé mi aspecto profesional, pues aunque no había recibido ningún input en la formación, porque entonces no era un tema que se tocase, pero a mí personalmente me empezó a inquietar toda la parte de huella ecológica, es decir, de impacto ecológico que tenía la construcción de los proyectos en los que yo participaba, ¿no? Entonces empecé pues esa inquietud me llevó pues a empezar a investigar cómo se podía mejorar ese impacto ecológico. Claro, hablo del 2000 por ahí, todavía no estábamos en este contexto y la verdad que en la escuela de diseño, ¿no? En ese momento en la universidad, no se hablaba para nada de sostenibilidad ni de estos temas, ¿no? Entonces, bueno, a mí me empecé a inquietar, yo también lo empecé a introducir en la universidad y bueno, y poco a poco fui desarrollando aspectos, en mi caso, desde la construcción del espacio interior para poder eh, introducir pues, o reducir su impacto ecológico, ¿no? Y bueno, luego en 2010, bueno, yo digamos que viví coincidió con todo el proceso de la crisis económica de 2008. Bueno, para mí era una crisis de valores, yo ya no lo vivía, yo ya no lo llevaba muy bien antes de la crisis de 2008, toda esa parte de hacia dónde íbamos socialmente desde ese paradigma pues, económico, capitalista, etcétera, de crecimiento sin fin, ¿no? Infinito. Y bueno, yo como no llevaba muy bien este tema, pues ya cuando llegó la crisis económica y empezó a afectar sobre todo en todo nuestro área, el área en todas, pero sobre todo en el área de inmobiliaria y de construcción, pues bueno, para mí realmente fue como un punto de inflexión.
Bueno, y se sumaron algunos otros aspectos personales que me permitieron, ¿no? Eso hablo de 2010, decidir tomarme un año sabático, ¿no? Dentro de esa especie de crisis que yo tenía personal y profesional, ¿no? De no sentirme cómodo desde donde yo estaba aportando profesionalmente o cómo yo estaba, de alguna forma, me sentía cómplice de un modelo con el que no me sentía cómodo, ¿no? Entonces yo decidí, bueno, hacer algo que sentía hacía muchos años y no daba espacio, que era tomarme un año sabático, entre comillas, y emprender un viaje a Oriente, ¿no? En concreto hacia Japón, que es una cultura con la que yo tenía mucha conexión y mucho interés desde mi adolescencia, digamos, ¿no? Entonces, em, ese viaje, ¿no? Que tenía que ser solo de un año, pues para mí empezaba en Shanghái, donde yo tenía una persona, una amistad que me facilitaba pues la estancia y el aterrizaje en Asia. Me apetecía mucho, yo había estado a punto de hacer un proyecto en la Expo de Shanghai en 2010, a través de él, que no acabó saliendo, me quedé con las ganas y entonces pues me apetecía mucho pasar unos primeros meses con el campamento base en Shanghai y desde ahí pues viajar. Y eso sí que eran mis 3 meses más de un poco de descompresión de unos años muy intensos profesionalmente y que yo sentía necesarios a mí para refrescarme, ¿no? Y para recuperar mi motivación. Y, y luego la idea era que en esos 3 meses yo tenía que prepararme una estancia del resto del año para estar en Japón, pero que ya necesitaba que fuese de alguna forma profesional. También me apetecía hacer o sea, esa inmersión profesional, no solo de viaje o de turista, me apetece para realmente conectar con los valores, con la tradición, con lo contemporáneo en ese caso de Japón, ¿no? ¿Qué pasó? ¿No? Que mi estancia en China, pues bueno, si yo aterricé ahí un poco en crisis, pues con mi aterrizaje en China fue ya de crisis total, ¿no? Porque yo, claro, cuando llegué allí me di cuenta, bueno, de dos cosas, ¿no? Por un lado me di cuenta de que allí, o sea, veía como, o sea, todo lo que a mí me había estado inquietando en cuanto a sostenibilidad y salud y bienestar y etcétera, allí lo veía todo desbocado, es decir, palpabas la polución en el aire de la ciudad, en las ciudades, palpabas la polución en el agua de los ríos, en los territorios, en el mar, o sea, estaba todo visiblemente contaminado, ¿no? No. Y luego, claro, me di cuenta también de que toda esa polución, toda esa contaminación, habían dos motores, ¿no? Había un motor que era a raíz de todas las fábricas y que existían allí y que realmente estaban fabricando principalmente para Occidente y principalmente para el mercado europeo y americano, digamos, ¿no? O sea, realmente un porcentaje muy pequeño de la población mundial. Eh, y luego también me di cuenta, o sea, que me di cuenta que en aquellos aspectos que aquí estábamos intentando mejorar y empezando a mejorar, realmente había una cara oculta, ¿no? Había una puerta de detrás donde se habían trasladado toda la industria o una parte muy importante de la producción mundial del consumo de Occidente y claro, y esa puerta de atrás, ahí lo tenía todo hecho un asco, ¿no? Un asco, creando realmente unas condiciones invivibles para la población, ¿no? En los entornos urbanos. Hablamos de entornos urbanos bueno, que eso fue la otra cosa que a mí me explotaba la cabeza, eran las cifras, ¿no? O sea, solo Shanghai, hablábamos de un entorno urbano de 25 millones, bueno, censados, o sea, eran más de 25 millones de personas en esa metrópolis o megápolis, ¿no? Y claro, para mí, bueno, todo eso fue realmente un choque, ¿no? Yo venía de Manresa, de un pueblo pequeño, de una ciudad muy pequeña, vivía a las afueras, o sea, yo vivía de una realidad que fue tal el shock, ¿no? Que entré aún en más crisis al entrar en China. El otro aspecto que realmente me chocó mucho, ¿no? Y me inquietó mucho fue que, claro, China estaba en un momento, era 2010, era una especie estaba en un momento como en su economía, en su crecimiento, en su despliegue dorado, ellos hablan de la etapa dorada, en la que crecían con doble dígito en sus PIBs
y realmente lo veías, lo que estaba pasando allí, y entonces las cifras de desarrollo y de crecimiento eran astronómicas, ¿no? O sea, cómo se estaba desplegando, digamos, una especie una especie de modelo de bienestar occidental, muy basado también en una economía de consumo que se estaba preparando y se estaba desarrollando, y que quería decir mover, y estaban en ese proceso. O sea, China, hablábamos en ese momento, en 2010, de 1.400 y pico millones de personas de población. Hablábamos de que había un 30%, entre un 30 y un 40, no recuerdo bien las cifras, aproximadamente, en entornos urbanos, y hablaban de mover entre 2010 y 2020 a 400 millones de personas de entornos rurales a entornos urbanos. Es decir, se estaban construyendo entornos urbanos, o sea, ciudades, infraestructura para 400 millones de personas en 10 años, es decir, más de lo que es la población europea, ¿no? Y con todo este desarrollo. Entonces, claro, era una locura, o sea, era una locura, ¿no? Entonces, para mí era una locura la velocidad y el impacto de todo esto, ¿no? Y viendo además que iba hacia un modelo donde ya se estaba empezando a deslocalizar la fabricación en China para otros países menos desarrollados, intentando también implementar, ¿no? Un modelo de, digamos, donde pudiese haber una clase obrera y media con mayor poder adquisitivo para poder iniciar ¿no? Bueno, todo este modelo que ya conocemos. Bueno, a mí todo esto realmente me impactó. Entonces, bueno, mm, yo allí, en cambio, claro, vivía también era una oportunidad de oro profesional, porque se estaban haciendo unos proyectos increíbles, había pocos extranjeros, realmente se valoraba mucho, pues, un currículum, un perfil como el mío, y, claro, tenía invitaciones para hacer proyectos a escalas que en un año o en dos, que es lo que pasa con algunos colegas, no hubiese construido aquí en toda una vida lo que allí podías construir en 2 años, ¿no? Si lo medimos en cuantitativo, ¿no? O sea, era a ese nivel, ¿no? Pero yo en esa crisis personal, pues la verdad es que sentí que yo no podía aportar a todo eso, ¿no? Entonces decidí parar el diseño y dedicarme a reflexionar. Esto me permitió investigar también, pues, en una tradición, en su tradición, en otra mirada digamos, de la otra cosmovisión, en otra mirada de la comprensión de la vida, de la comprensión del ser humano también. Y la verdad que esto, bueno, fue todo, la verdad que esto me empezó a aportar, yo sentí que esto me empezaba a aportar valor, sentía que ahí había un hilo que yo tenía que estirar, ¿no? Que era, pues, entender mejor qué éramos, ¿no? Y de alguna forma cuál era nuestro propósito, es decir, qué sentido tenía lo que hacíamos y estar aquí, digamos, ¿no? Y, es, y qué podíamos aportar, ¿no? Yo me lo preguntaba a mí a nivel personal, ¿no? Para poder dar sentido a mi vida, ¿no? Y bueno, todo eso me ayudó. Conectar con esa cosmovisión, ¿no? Esa comprensión de la realidad desde una mirada o desde una tradición más oriental, pues a diferencia de la occidental, pues bueno, me daba informaciones que a mí, con las que yo resonaba, ¿no? Casi más que con las que yo había sido educado aquí, ¿no? A nivel para mí, de lógica, ¿eh? Pero bueno, era una cosa muy curiosa, ¿no? Entonces, entre ellas, y lo dejo ahí, ¿no? Pero aparecieron conceptos como lo que a mí me gusta llamar, para hacerlo sencillo, como la multidimensionalidad del ser humano, ¿no? Es decir, yo me di cuenta allí que de alguna forma ya lo sentía, pero claro, yo no tenía explicación, pero allí sí que empecé a encontrar explicaciones en sus tradiciones, en su sabiduría y en su tradición, ¿no? De que como seres humanos, pues somos una realidad compleja, ¿no? Hay una parte nuestra más sutil, desde donde interaccionamos también con una realidad más sutil de nuestros entornos y de otras personas, y esto a mí, pues, bueno, me permitió como ponerle concreción a todo esto, ¿no? Y bueno, hasta luego, Teresa. Creo que se despide Teresa. Y entonces, bueno, todo esto me empezó como a abrir espacio, ¿no? Y realmente aportar comprensión a lo que yo estaba sintiendo, viviendo, y de alguna forma hacia donde yo podía evolucionar. Y, y poco a poco, bueno, me llevó a una decisión que era de decir que, bueno, que
o sea, que ante todo ese, para mí, caos externo que yo veía y sin sentido de cómo nos estábamos desarrollando, me di cuenta que yo no podía evitar todo ese flujo, ¿no? Toda esa rueda de evolución, digamos, pero sí que entendí que lo único que podía hacer era comprometerme con mi proceso, es decir, lo único que podía yo cuidar era de mis acciones y de mis decisiones, ¿no? Entonces, en todo ese proceso también entendí que al final el regalo que me había ofrecido la vida, ¿no? Era como desarrollar esa aportación desde lo que era el espacio, desde el diseño y la construcción del espacio, que era lo que yo me había dedicado casi desde pequeño, y, y que lo que tenía que intentar es ser coherente, ¿no? O sea, no alimentar más esas propuestas ¿no? Donde yo sentía que había que yo era cómplice y que daba una energía ahí a algo que yo no creía, que me hacía entrar en crisis, y empecé a entender que tenía que intentar pues encontrar propuestas o proponer propuestas que yo me sintiese alineado, ¿no? Y bueno, y ahí la verdad que bueno, todo ese primer año fue muy revolucionario internamente, y acabé decidiendo no solo no ir a Japón, sino entendí que mi lugar estaba en China ese año, y luego ya después de ese año decidí que me quedaba allí y que necesitaba más tiempo para ese proceso personal que estaba viviendo, y también para poder profundizar más en esa cultura que yo estaba, eh, sobre todo en esa cultura tradicional que yo estaba descubriendo, y que me parecía fascinante, ¿no? A ver, Vanessa dice que Angélica está esperando. No sé si Mabel le puedes dar acceso. Sí, vale. Entonces, ese primer año y luego corto acabaron siendo 5 años, ¿no? De vivir en Shanghái. Seguía con el estudio abierto aquí en Barcelona, pero a mínimos, y lo que hacíamos desde aquí era la parte más creativa. Él tenía un equipo pequeño, pues la parte más creativa de proyectos en los que empecé a colaborar allí. Tuve la suerte, ¿no? De también poder entrar en la docencia en Shanghái, para una universidad de Singapur, y entonces, bueno, eso me permitió también conectar con el mundo académico. Luego me permitió también conectar con proyectos alineados en esta mirada de impacto, no solo de sostenibilidad, no solo en lo medioambiental me refiero, sino también en lo social y en lo económico. Y bueno, la verdad que fue muy interesante, ¿no? Realmente para mí fue transformador. El Gabriel que se fue no es el Gabriel que volvió. Y bueno, y a partir de ahí, pues, bueno, hubo un punto de inflexión. Por eso lo cuento todo esto, ¿no? Porque realmente hubo un punto de inflexión en mi comprensión de la vida y en mi desarrollo profesional y personal. Y en 2017, y por temas también personales, en este caso amorosos, muy positivos, decidí volver a Barcelona. Y entonces, pues, invertí la situación, ¿no? Yo en 2012 abrí estudio en Shanghai. Entonces, me he asociado a un otro estudio hongkonés, a un socio hongkonés, y entonces en 2017 yo decidí volver, mm, para empezar un proyecto de pareja y de familia aquí, y seguí colaborando en proyectos en China hasta la pandemia, de forma bastante intensa, ¿no? Luego ya la pandemia pues fue otro punto de inflexión, ¿no? Pero em, todo este periodo, a mi vuelta aquí, fue cuando yo conecto con economía humana. Me ponen en contacto, alguien cree que nos tenemos que conocer, con el equipo de Hábitat Humano y Economía Humana. Entonces nos ponemos en contacto, y la verdad que yo desde el primer momento pues siento mucha afinidad en la propuesta de economía humana. Tenía mucho que ver con un think tank en el que yo estuve participando en China, en Shanghái, y con una mirada, con unos valores muy, muy, muy interesantes y muy alineados, ¿no? Entonces yo de seguida siento que me interesa conectarme con la comunidad de economía humana, entro en la comunidad, empiezo a participar en los desayunos y en los encuentros que hacen, y también... y también empezamos y pido acompañamiento de un proyecto una propuesta que yo había desarrollado al final de mi etapa en China, que era una propuesta de vivienda, bajo toda la, con- digamos, bajo toda
sea, con todas las premisas que yo había podido investigar a lo largo de mis años profesionales, ¿no? Y entonces, em, dado esto que os decía, ¿no? Viendo que a nivel de encargos particulares no se permitía desplegar todo lo que yo sentía importante en el desarrollo de los espacios, eh, decidí impulsar una propuesta que es de casas de vivienda, que se llama JIA, que JIA es hogar en chino, y decidí impulsar una propuesta que pudiese integrar toda mi mirada, ¿no? Entonces, en esa mirada, ¿no? Y ahí empiezo a hablar ahora de la arquitectura biótica. Bueno, lo voy a introducir después, ¿no? Toda esa mirada que yo introduzco en JIA, pero eh, con este proyecto yo conecto con economía humana, entonces empezamos también a interactuar desde hábitat humano, ¿no? A ellos les interesa mucho la propuesta que yo estoy impulsando, a mí me interesa mucho que me puedan acompañar desde toda la mirada de organizacional y, digamos de valores de economía humana, y entonces ahí empieza mi interacción con el equipo de hábitat humano. Poco después, pues me comprometo en el equipo de Hábitat Humano para coordinar el equipo, ¿no? Para impulsar. Y de alguna forma, pues ahí es lo que me ha llevado a ser hoy el coordinador de Hábitat Humano. O sea, que hablamos de 2018, pues hasta 2024, pues ya hace casi 6 años, ¿no? Un poco más diría que 6 años y medio, y que estamos caminando juntos. Entonces, ¿qué hacemos en hábitat humano, no? Quiero hablar de hábitat humano y luego entro ya en el tema de arquitectura biótica. O sea, de alguna forma lo que hacemos desde hábitat humano eh, bueno, hay sobre todo 4 objetivos principales. Uno es crear una red profesional que esté alineada en los valores o en el manifiesto o en la mirada que tenemos o que intentamos impulsar desde hábitat humano o que estamos impulsando desde hábitat humano. Sentimos muy importante poder irnos encontrando todos los profesionales con estas inquietudes, ¿no? Inquietudes de aportar, de investigar y de desarrollar nuevos modelos para el hábitat, ¿no? Y ahí entendemos que la mirada y la aproximación a esos nuevos modelos ha de ser multidisciplinar. No vale solo para nosotros que sea desde los profesionales técnicos de la arquitectura o del interiorismo, sino que necesitamos todos los agentes involucrados en los procesos de creación y construcción del hábitat. Y entonces, pues para ello hemos ido y se ha ido creando una comunidad desde hábitat humano multidisciplinar, ¿no? Donde hemos tenido personas del entorno de la salud, del entorno de la biología, la antropología, técnicos, constructores, promotores, agencias inmobiliarias, o sea, personas de todos los ámbitos. Y la verdad que está siendo muy, muy interesante y muy enriquecedor. Y eso es parte de nuestro objetivo, crear esa red, que es parte también del objetivo principal de economía humana, que es crear ese ecosistema, esas redes, esas conexiones, ¿no? Luego, a raíz de esa red, pues otro objetivo es investigar e impulsar esos nuevos modelos alrededor del hábitat. ¿Con qué intención? Pues que sean más sostenibles, entendiendo esa sostenibilidad desde las 3 patas, digamos, o sea, la medioambiental, la económica y la social, pero también más saludables, ¿no? Y ahí pues profundizaré un poquito después. Y también, y sobre todo, que impulsen el desarrollo humano, ¿no? El desarrollo de las personas, el desarrollo de los colectivos, de las comunidades, de los sistemas familiares, y también que impulse un desarrollo en armonía con el ecosistema con el que compartimos y convivimos, ¿no? El ecosistema natural, digamos, ¿no? El ecosistema animal, vegetal, mineral, con todo este ecosistema. Y entonces, con ese propósito, hacemos también difusión, intentamos promover y dar a conocer toda esta mirada y hacer pedagogía en lo que podemos, y a raíz de ahí también, pues, hemos hecho formaciones, hemos hecho encuentros, con temáticos, hemos hecho experiencias de visitar lugares o visitar arquitecturas o visitar espacios que cumplan con toda esa mirada, todos esos valores, ¿no? Y por último, y muy importante, pues hay un propósito de Hábitat Humano, que es poder acompañar procesos, ¿no? Tanto de personas en la creación de su espacio o en la mejora o optimización de sus espacios, como también acompañar colectivos
o acompañar organizaciones o empresas en la creación o mejora de esos espacios o esos entornos, ¿no? Y ahí es donde nuestro elemento de alguna forma diferencial respecto a otras organizaciones o otras propuestas es la aplicación de la LKC, ¿no? ¿Cómo lo hacemos aplicando la LKC? ¿Vale? Como ejemplo, ¿no? Algunos ejemplos de consultoría, y aprovechando que tengo alguna persona por aquí conocida y que, que lo estamos viviendo juntos, pues, estoy viendo a Nina, pues bueno, un ejemplo muy interesante que luego si podemos, igual entramos un poquito, es el acompañamiento desde la consultoría a la Casa Batlló. Y ha sido un acompañamiento pues, para poder mejorar, optimizar las cualidades bióticas de esa casa maravillosa y genial, ¿no? Que cuidan también la familia Bernat y que a la vez pues, Gaudí creó o co-creó, luego hablaremos de co-creación, pero bueno, con unas cualidades tan excepcionales, ¿no? Lo cual también está siendo una maravillosa experiencia de aprendizaje para esta arquitectura biótica, ¿no? Para esta investigación. También comentar que estamos, como ha dicho Mabel, Teresa, estamos impulsando una promoción de vivienda, o sea, una promoción de vivienda en el sentido tradicional de obra nueva, pero aplicando toda la mirada no solo en el diseño y construcción del espacio, sino en todo el proceso de desarrollo de la promoción, o sea, a nivel o sea, a nivel de empresa, de compañía, de organización. Estamos aplicando, la estamos acompañando desde Hábitat Humano y Economía Humana con la LKC desde el minuto cero, ¿no? Desde que una persona propuso un solar para poder impulsar un proyecto alineado a los valores que estábamos compartiendo en una formación de vivienda colaborativa en Hábitat Humano, hasta pues, poder haber desarrollado toda la viabilidad, digamos, legal, económica, financiera, de construcción de la comunidad y toda la parte técnica, todo, impulsado y alineado a la aplicación de la lectura kinesiológica de campo en el proceso, ¿no? También deciros, otra consultoría que estamos haciendo muy interesante es acompañando una emprendeduría de un noruego, Frank Cato, que se llama una empresa que ha creado, que es Ozalo, que está desarrollando un sistema constructivo basado en la recuperación de todo tipo de plásticos, intentando generar una reducción de esta huella ecológica que, como sabemos, está dañando tanto los ecosistemas y sobre todo, y con un doble objetivo, un doble impacto en la creación de esta propuesta, que es generar vivienda muy asequible para, sobre todo, un mundo, personas realmente en países menos desarrollados que no tienen acceso ni a un cobijo, ¿no? Ni a una primera vivienda digna, digamos, ¿no? Entonces, es un proyecto que ha nacido o se está impulsando en colaboración con la ONU, con ONU Habitat, y se ha empezado a desplegar desde Kenia, aunque ha entrado inversión española y no solo, a través de también una persona que hizo la formación el año pasado, Miguel Garat, y que también la ha llevado pues, a acompañar ese proceso con la consultoría del EKC, ¿no? Entonces, bueno, la verdad es que ahora estamos en un proceso apasionante y trabajando en el despliegue, ¿no? Tanto de la compañía, porque esto va, el objetivo de esta compañía y realmente el reto lo puede conseguir desde una industrialización de procesos con digamos, con una fabricación masiva, ¿no? De mucha cantidad y entonces pues estamos desplegando lo que es la compañía para poder realmente dar respuesta al interés que haya desde países en India, en África, en América Latina, en América del Sur, y también, o sea, para esta necesidad de vivienda, pero también estamos viendo el potencial que tiene de introducirlo en Europa, ¿no? Como modelo y también como, bueno, como camino al despliegue de esta empresa de Ozalo. Y luego, pues también las casas guía, que este es mi proyecto personal, que no, creo que no me voy a enrollar ahí.
Y luego también, pues, lo estamos aplicando consultoría en armonización de espacios, ¿no? A nivel particular estamos, pues, acompañando y ayudando, pues, a muchas personas que tienen dificultades en sus casas desde esta parte más intangible y entonces, pues que bueno, de alguna forma han requerido pues que podamos acompañarles y hemos podido desde ahí, pues bueno, llevamos ya pues diría que centenares de intervenciones, ¿no? Y con experiencias, con casos de éxito o con mejoras y bueno, y mucho aprendizaje, ¿no? Y esto es un poco donde, ¿no? Hasta aquí yo quería, pues, como introducir toda una trayectoria o todo un camino que me ha llevado, pues, a poder hablaros ahora de lo que os voy a hablar, ¿no? Que es de la arquitectura biótica y de la aplicación o cómo se ha ido desarrollando a través de la aplicación de la LKC. Y me gustaría aquí, si alguien tiene alguna pregunta o alguna duda, pues es el momento antes de cambiar de capítulo. Si queréis ir levantando las manos para ir dando paso, alguna duda de hábitat o de algún proyecto que haya compartido Gabriel. Sí, Javier. Pues muteo. Hola, hola Gabriel. Hola, Oye, Javier. gracias y felicidades por toda esta experiencia que realmente es impresionante. Solo para contextualizar y muy rápido, ¿el concepto de arquitectura biótica es un concepto propio o es un concepto que está referenciado en bibliografía o que se está utilizando en otras partes del mundo? No, en realidad, como arquitectura biótica, que sepamos, es un concepto que es propio, que se ha ido desarrollando, hemos ido desarrollando desde la aplicación de la LKC. Sí que, por ejemplo, desde la geobiología, en la que que luego hablaré un poquito, por ejemplo, pues ya se utilizan, ya se habla de las cualidades bióticas, es decir, la cualidad biótica pues se utiliza en la biología y en otras ramas del conocimiento y de la ciencia, ¿no? Y ya habla de esas condiciones que puede tener un espacio para que se desarrolle la vida, ¿no? Entonces, a nosotros y leído de campo, digamos, ¿no? Desde esa lectura de campo nos ha salido como, como el nombre como el concepto a desplegar desde esa mirada de la arquitectura del espacio, ¿no? O sea, y promover una arquitectura biótica, ¿no? Y ahí, pues bueno, estamos, de momento que sepamos, es algo propio, es algo que ha nacido aquí en hábitat humano. Gracias. ¿Alguna pregunta más? Tenéis ganas de saber sobre la LKC, ¿eh? ¿No? Bueno, pues venga, Justo en la sesión anterior nos estaban preguntando por las aplicaciones de la LKC. vale, pues venga, vamos a entrar en aplicaciones. Bueno, en esta mirada de la arquitectura biótica, o sea, digamos que, y en esto ya habéis escuchado y seguro que he hablado y todo, ¿no? Pero bueno, hay toda para nosotros es algo clave, es la armonización de los tangibles e intangibles, ¿no? Y si algo nos permite la metodología de la LKC y su aplicación es poder armonizar esos dos aspectos, digamos, ¿no? Si yo os hablo os voy a hablar primero de los aspectos tangibles que son importantes para este modelo de arquitectura también, es decir, no solo nos basamos en lo intangible, lo que entendemos como muy interesante y con mucho potencial es poder alinear lo intangible con lo tangible, ¿no? Entendemos lo tangible como esos aspectos de la realidad que podemos percibir con más facilidad a través de los sentidos, que podemos medir, que podemos cuantificar con más facilidad, digamos, y hablaríamos de esos aspectos intangibles, de aquellos que no es fácil ni medir ni cuantificar, ¿no? A la vez sabemos desde la física o desde la ciencia, pues que realmente esa parte que no podemos, intangible, que todavía no tenemos herramientas para poder medir o cuantificar, es una parte muy importante de la realidad, ¿no? O sea, hablamos tal vez de más de un 95% de la realidad o más, digamos, ¿no? Es decir, que estamos interactuando desde lo tangible con una pequeña fracción de la realidad. Eso no quiere decir que no estemos todos ya interactuando y gestionando esa parte intangible, ¿no? Y ahí es donde para mí la LKC aporta valor, ¿no? Porque nos permite poder concretar, poder introducir medición
y concreción a esa parte intangible con la que estamos interaccionando, pero que no tenemos todavía hasta ahora herramientas para ello, ¿no? Entonces, cuando hablamos de aspectos, si vamos al espacio y vamos empezamos por los aspectos tangibles, que va a ser más fácil de entrar, pues bueno, yo desde toda un poco mi trayectoria, mi investigación, pues al final yo he entendido y he resumido como que hay 5 aspectos o puntos muy importantes para mí en el desarrollo de los espacios, ¿no? Por un lado, bueno, aparte de el tradicional, ¿no? O sea, por un lado, lo que hemos hablado antes, ¿no? Podemos hablar de la función y de la belleza, ¿no? O sea, sabemos que los espacios tienen una necesidad de función, de dar respuesta a una utilidad, a un uso, con diferentes propósitos, ¿no? Residenciales, sociales, de salud, profesionales, de empresa, etcétera. Pero entonces, y sabemos también que hay una parte que afecta al espacio que tiene que ver con la belleza. A mí me gusta mucho hablar de armonía, pero tiene que ver con la belleza y que la belleza es como un arte, ¿no? O sea, ahí ya entra una sensibilidad tanto en el proceso de creación como una sensibilidad en el proceso de percepción, digamos, ¿no? Es decir, que el mismo espacio, desde esas cualidades no tan tangibles, ¿no? Como puede ser lo que vemos, lo material, lo que tocamos, más esa parte funcional, pues bueno, tiene unas cualidades que no sabemos por qué, pero em, nos hacen sentir cosas distintas, ¿no? Y bueno, ahí pues la belleza en el sentido más tradicional y con toda su evolución, pues tiene mucho que ver, ¿no? Es decir, y ahí para mí pues hablaríamos de aspectos que pueden ser pues como la proporción del espacio, la iluminación del espacio, el color del espacio, los materiales, o sea, todos esos aspectos, ¿no? La distribución del espacio, la relación con el exterior, las visuales que se generan, ¿no? Las interacciones que se generan, todo esto para mí es algo que ya desde el proceso minuto cero, ¿no? Cuando se crea un espacio siempre hay un contexto, siempre, ¿no? Sea ya construido o sea de obra nueva, pero siempre hay un contexto, ¿no? Entonces ya desde el minuto cero hay un programa, una necesidad, una utilidad de ese espacio, un contexto, ¿no? Con el que ya iniciamos un diálogo, hay una preexistencia, digamos, ¿no? Y desde ahí, pues, según la sensibilidad de la persona que desarrolle ese proyecto, pues va a establecer una propuesta, ¿no? Más o menos armónica, más o menos bella, bueno, que de forma objetiva y también subjetiva vamos a poder, pues, interactuar, ¿no? Entonces, pero para mí eso es como la mirada, digamos, tradicional en la concepción del espacio, ¿no? Luego, o los elementos básicos y que siguen siéndolo, ¿eh? Luego incorporaríamos ya más contemporáneos, ¿no? Incorporaríamos aspectos como la sostenibilidad, es decir, y a mí ahí me gusta separar de la eficiencia energética de la huella ecológica. Es decir, para mí son dos aspectos muy diferentes y que pide atenderlos por separado, ¿no? La eficiencia energética hablamos de cómo desde el diseño y desde la creación de ese espacio, optimización, de alguna forma reducimos el consumo, su necesidad de recursos externos, ¿no? Para su climatización, para el agua, para la luz, para, ¿no? Todo lo que puede ser proveer de recursos, ¿no? Entonces, yo creo que estamos en un momento en el que se intenta caminar hacia la autosuficiencia de los espacios, es decir, y hacia la autogestión de los recursos que necesita un espacio, ¿no? No estamos ahí, pero se camina hacia ahí y realmente ya hay propuestas súper innovadoras, interesantes, que casi entienden, ¿no? Que hablan del espacio ya como, ¿no? Como un ser vivo que se autogestione y se autoprovee, ¿no? Luego, también desde ahí, me gusta diferenciar esto de la huella ecológica, porque a veces desde ahí ya tenemos un espacio y una arquitectura muy sostenible, pero en cambio podemos tener mucha huella, mucho impacto ecológico, ¿no? A mí me gusta entender el impacto ecológico en los materiales, entendiendo que hay un proceso desde su extracción, ¿no? Su manipulación su manufacturación para poder acabar siendo un material aplicable y útil, y después también a tener en cuenta el ciclo de vida y al final de ese ciclo de vida, que puede haber habido incluido la reutilización de ese material, pues ver cómo
cómo se produce ese final de vida, ¿no? Entonces a mí esto me ha llevado personalmente y con las casas ya pues a desarrollar y a investigar modelos de construcción en seco y también ensamblados, es decir, de alguna forma casi llevar la construcción del espacio a elementos que se puedan unir y desunir, digamos, ¿no? Es decir, mediante mecanismos, ¿no? Como si fuese un mueble, por entendernos, ¿no? Y entonces la gente me dice, bueno, pero, ostras, pero la casa es para toda la vida, ¿no? Y va a durar, tiene que durar cientos de años, ¿no? Y yo siempre digo que sí, pero algún día esa casa, esos materiales se van a tener que recuperar, ¿no? O desmontar. Toda la construcción, el modelo tradicional de construcción, no permite apenas el reaprovechamiento de los materiales, porque están mezclados, porque están sellados y al final acaba siendo una masa y eso no se puede recuperar, ¿no? Ni recuperar ni reutilizar, ¿no? Entonces, bueno, tener en cuenta esto y también ahí, pues bueno, yo pongo mucho énfasis en los materiales naturales, pero también creo muy importante el desarrollo de los materiales más sintéticos, de origen con más manipulación, porque al final yo creo que todo tiene un origen natural, con más o menos manipulación, pero sí que es importante tener en cuenta todo en este proceso los materiales, ¿no? Luego, para mí también es importante en todo este proceso ¿no? de cómo mejorar ese impacto en la sostenibilidad del espacio, em, o sea, su uso, ¿no? La flexibilidad en el uso, ¿no? Entender cómo esos espacios pueden ser flexibles, ¿no? Para atender mejor em, mayores usos y que permita también más flexibilidad en el tiempo. Y también creo muy importante o sea, la flexibilidad en la posibilidad de ampliación, reducción del espacio, ¿no? También para responder a esas necesidades del espacio. Entonces, a mí me parece como un pilar de investigación muy importante y que va llevando también a procesos de industrialización de la construcción del espacio, ¿no? Y bueno, y lo dejo ahí porque no es el momento de profundizar aquí, pero bueno, hay todo un camino para poder hacer más sostenibles y más eficientes energéticamente nuestros espacios. Luego, para mí, un segundo punto muy importante es la salud del espacio, ¿no? Y ahí entramos en aspectos tangibles y aspectos intangibles, es decir, aspectos tangibles como puede ser y medibles, digamos, ¿no? Como puede ser la toxicidad de los materiales que usamos en la construcción del espacio y que digamos, desde su interacción y desde su interconexión con el espacio, pues van a haber puede haber transferencia de partículas, ¿no? Que benefician o que perjudican nuestra salud, ¿no? Y, por ejemplo, pues hablo por ejemplo, los fenoaldehídos o productos que pueden ser químicos que están en los barnices, en las pinturas, en las resinas o en los materiales que usamos y que se acaban desprendiendo en el espacio y que podemos acabar inhalando, ¿no? Entonces, todo eso también es importante tener en cuenta en los aspectos de salud, es parte de una arquitectura biótica y también aspectos como la reducción, o sea, digamos, la buena gestión adecuada de la ventilación del espacio y de la iluminación del espacio, ¿no? Cómo gestionar la luz natural, cómo gestionar la ventilación natural y artificial, y también en contextos más polucionados, como pueden ser los urbanos, pues gestionar la renovación de ese aire, también poder filtrar o purificar partículas que pueden venir externas a la casa o al interior y que pueden entrar y que tienen que ver, pues pueden tener también con metales pesados desde la fabricación o de los coches o de los vehículos ¿no? O de CO2, etcétera, 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 ¿no? Ahí me gusta dar un dato, ¿no? Es que en todas esas emisiones de CO2 y en todo ese impacto, los espacios, ¿no? La construcción de los espacios y el hábitat, el mantenimiento de los espacios tiene un porcentaje aproximado de un 40% en el impacto de CO2 de la huella global, digamos, ¿no? Desde nuestra interacción humana, digamos, ¿no? En la producción de CO2, ¿no? Entonces, imaginad qué importancia pues, poder reducir toda esa huella, ¿no? Esa huella, por eso pongo énfasis, no solo se reduce a través de la eficiencia energética, sino también tiene que ver con los sistemas constructivos, con los aislamientos, con los sistemas de eficiencia energética, de ventilación, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, la producción, los materiales, la extracción, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, todo un temazo ahí. Pero volviendo a la salud, ¿no?
digamos que tenemos todos esos aspectos más tangibles. Luego hay unos aspectos, ¿no? Yo en China pude conocer de primera mano, se aplicaba en algunos proyectos en los que yo participaba, pues lo que era el Feng Shui, ¿no? Entonces, antes de empezar un proyecto, yo allí también pues colaboré mucho en proyectos de corporativos, de oficinas. Entonces, antes de empezar un proyecto, con el plano existente, pues venía una persona que era un maestro de Feng Shui, y entonces pues hacía un análisis del Feng Shui del espacio, ¿no? Entonces, de alguna forma, él, basado en una tradición, en un conocimiento, hacía una propuesta para la distribución de ese espacio, ¿no? Y también a veces pues proponía correcciones en el espacio, y a veces también se hacían intervenciones desde lo sutil que no explicaban nada, pero yo sé que hacían intervenciones desde lo sutil, ¿no? Entonces, esto me permitió pues empezar a interactuar con esta parte intangible del espacio, ¿no? Y desde una tradición que lo tiene muy claro y con miles de años de investigación y de aplicación, ¿no? Entonces, yo cuando empecé a descubrir todo esto, claro, me pregunté si nosotros, eh, como occidentales, no teníamos un conocimiento de esta construcción. Entonces, esto me llevó pues, a empezar a investigar todo lo que era pues, el arte de la construcción antigua, ¿no? En nuestra cultura, y también el arte de la armonización de espacios, ¿no? Y bueno, la verdad que es muy interesante, y lo que también descubrí con sorpresa es que hay una disciplina contemporánea que es la geobiología que hemos hablado antes, que recoge toda esta tradición y que de alguna forma, incorporando otros aspectos más contemporáneos, pues intenta, o sea, desarrolla, ¿no? Desde esa ciencia, lo que es también la salud de los espacios, ¿no? En la construcción. Entonces, estos aspectos, ¿no? que contempla esta geobiología, en la que yo profundicé más, me pareció más interesante conocer mis raíces para poderlo aplicar más en Occidente, pues tiene en cuenta desde aspectos que llamamos telúricos, es decir, eh, que son intangibles, pero no dejan de ser cualidades físicas digamos, del subsuelo, ¿no? Terrestre. Es decir, por ejemplo, en la geobiología pues, se tiene muy en cuenta, pues, o se intenta estudiar un espacio para que pueda ser regenerador, es decir, que tenga una cualidad para la salud positiva en las personas que lo habitan, ¿no? Entonces, se cuida mucho, sobre todo, se pone mucho énfasis en los espacios de descanso, ¿no? Entonces, por ejemplo, podemos encontrarnos que en un espacio de descanso coincida con una veta de agua subterránea. Y no importa la profundidad, porque lo que se ha demostrado es que en una verticalidad afecta al campo electromagnético de la superficie terrestre, ¿no? Es como que hay una alteración en el campo electromagnético terrestre, y esa alteración, desde nuestro campo electromagnético también, ¿no? Pues se produce una interacción que en general no es, por ejemplo, beneficiosa para el descanso, por ejemplo, ¿no? También se ve desde la geobiología pues, que no todo el mundo interacciona desde la misma forma con estas fuerzas o con estas condiciones o cualidades, ¿no? Telúricas, ¿no? Pero sí que hay personas que les afecta mucho, mucho, ¿no? Incluso hay personas pues, que puede afectar desde una forma ya muy sostenida en el tiempo a su sistema inmune, y eso puede también pues, afectar a la salud de una forma más comprometida, ¿no? Y en algunos casos, pues bueno, nosotros sentimos que la salud siempre tiene una causa, o sea, multicausal, digamos, ¿no? Que son múltiples factores los que nos llevan a procesos de salud o de enfermedad. Pero hemos visto que hasta ahora no se tenía muy en cuenta, pues que el espacio puede ser uno de esos factores que estén creando condiciones favorables para la salud o condiciones desfavorables para nuestra salud, ¿no? Entonces, bueno, desde la geobiología pues se cuida toda esta parte, ¿no? Luego, aspectos desde la geobiología que también se cuidan, más tangibles, pero que no se ven, es el electromagnetismo artificial, es decir, las radiaciones, ¿no? Esta sopa electromagnética en la que vivimos en entornos urbanos, o sea, todas las radiaciones, el 3G, 4C, 5G, los wifis, toda la radiación de los circuitos eléctricos de nuestras casas, los cuadros electromagnéticos, los electrodomésticos que tienen pues, resistencias, que algunas de ellas pues, pueden estar generando campos electromagnéticos potentes que influyen en su entorno. Es decir, todo eso
que eso sí que ya es medible con aparatos, todo eso también se puede cuidar, ¿no? Y eso realmente pues ayuda a mejorar las cualidades bióticas de una casa, ¿no? Es decir, es ir como eliminando ruidos, interferencias, para mejorar la cualidad menos tangible de ese espacio, ¿no? ¿No? ¿Qué más? A ver, los aspectos de materiales, toxicidades, etcétera, ¿no? Y luego toda esa parte pues de armonía visual, belleza, todo esto, ¿no? ¿Vale? Pero ahora ahí es donde me gustaría entrar con la LKC y lo que hemos visto desde la EKC y cómo nos ha permitido profundizar en otras capas de esa realidad y que tiene, y que tiene mucho que ver con esa cualidad biótica del espacio, ¿no? O sea, cuando aplicamos la LKC a los espacios, entonces vemos que aparte de todo esto que os he dicho, ¿no? Y que os he explicado y que me he dejado cosas y otro día si queréis ya profundizaremos, pero aparte de todo esto, claro, lo que vemos que hay más información que está interactuando en lo que se está expresando en ese espacio, ¿no? Es como que hay más capas de información, aparte de esas capas telúricas, aparte de esas capas electromagnéticas, aparte de esas capas de materiales, de composición del espacio, etcétera, ¿no? Aparte de todo eso, hay mucha más información, ¿no? Entonces, os voy a hablar de un caso concreto, es decir, como si fuésemos a mirar la casa de cada uno de vosotros, ¿vale? ¿Qué haríamos si a mí me llamáis? Decís, Gabriel, ven a casa que me gustaría ver cómo está nuestro espacio desde esta lectura kinesiológica de campo, ¿no? A nivel de... Entonces, o sea, nosotros lo que hemos visto, ¿no? Es que de entrada, y esto es lo que nos permite la escala de la conciencia o el mapa de la conciencia de Hawkins, de entrada lo que nos permite es que podemos ubicar un nivel de conciencia del espacio. Y esto es muy importante, es decir, igual que podemos leer un nivel de conciencia de las personas, igual que podemos leer un nivel de conciencia de una organización en su conjunto, ¿no? En su campo energético conjunto o en su sistémica conjunta, podemos leer también un nivel de conciencia de un espacio, ¿no? Y ese nivel de conciencia, ¿no? Que lo vamos a llevar a la escala y a un número concreto, pero que no va a ser un dato absoluto, va a ser un dato aproximado, orientativo, que nos va a permitir monitorizar un proceso y gestionar información. Ese nivel de conciencia, digamos, nos permite leer cómo están expresándose en ese espacio la interacción de todas las capas de información que lo conforman, ¿no? Léase capas físicas, tangibles, hasta tocables, tan duras como la mesa que estáis escuchando, a capas que solo podemos acceder de forma sutil, intuitiva y que no podemos, mediante los sentidos, leer, ¿no? Pero que podemos sentir. Aquí es donde yo me atrevo y me gusta provocar como que los espacios están vivos, ¿no? O sea, para mí no hay duda de que los espacios están vivos, ¿no? Y ahí yo creo que no hay nadie, a lo mejor sí, pero ya me diréis si hay alguna excepción no hay nadie que no haya sentido, no haya tenido sensaciones distintas en espacios, es decir, que no haya estado en espacios en los que por alguna razón no se haya sentido muy cómodo y haya necesitado salir o moverse, ¿no? O personas que en algún espacio se hayan sentido tan a gusto que no hay forma de irse de ese espacio, ¿no? Lo mismo que con las personas, me refiero, pero relacionado con los espacios, ¿no? Y yo lo que me doy cuenta es que muchas veces ese estar a gusto o no estar a gusto no tiene que ver con la belleza de ese espacio, o sea, no tiene que ver con todas esas cualidades. Puede ser un espacio exquisito, pero puede ser un espacio que no invite a estar ahí, ¿no? O sea, que invite a estar poco tiempo, ¿no? O que personas sensibles, ¿no? Personas con más sensibilidad realmente no puedan habitar ese espacio, ¿no? Que es lo que nos encontramos con muchos casos que nos contactan, ¿no? O sea, personas que no pueden descansar en una casa, personas que no pueden estar en algunos lugares, ¿no? Y realmente desde su sensibilidad perciben que hay algo ahí que de alguna forma las agrede o les genera mucho malestar, ¿no? Y también es posible, y esto es la complejidad de lo que hablamos, ¿no? Por eso toda la prudencia del mundo también. Y también es posible que en ese mismo espacio otra persona esté la mar de a gusto, ¿no? O sea, hay una persona que no pueda estar en ese espacio y otra persona no sienta nada, ¿no? Mi interpretación personal es que todas las personas sienten y están afectadas por lo que pueda haber en ese espacio, lo bueno y lo que pueda condicionar.
pero sí que es cierto que hay personas con una sensibilidad que les permite interaccionar con esas capas de realidad más ocultas, ¿no? Y ahí, para mí, me ayudó mucho a entender la propuesta de Hawkins, es decir, cómo en función de nuestros niveles de conciencia personales nos permite acceder a un nivel de comprensión de la realidad mayor, ¿no? Y lo que yo también me voy dando cuenta es que a mayores niveles de conciencia de las personas se van desplegando eh, mayores niveles de interacción con realidades más sutiles, ¿no? Menos físicas, digamos, ¿no? Y entonces son personas pues, que van a tener, para mí, una mayor sensibilidad desde el sentir, no solo desde el pensar, sino desde el sentir, y que les va a permitir, yo pienso en positivo, disfrutar de una complejidad de la vida maravillosa, pero que también, sin poder gestionar eso adecuadamente o tener herramientas para gestionar esa sensibilidad adecuadamente, pues puede que haya en entornos o personas, ¿no? Hablamos de entornos aquí, pues que les pueda generar malestar, ¿no? O dificultad para convivir, ¿no? Entonces, bueno, ahí es donde cuando entramos con la LKC, lo primero que hacemos es leer ese nivel de conciencia del espacio. Entonces, diferenciamos entre dos niveles, ¿no? El nivel óptimo, que es allí donde el espacio, por la configuración que tiene de esas capas de realidad, podría estar en su mejor versión, digamos, con la configuración que tiene. Y miramos también el nivel actual de ese espacio, el nivel de conciencia actual, ¿no? Y entonces, si ese nivel de conciencia actual no está en el óptimo, nos permite ver que ahí hay algo que está interfiriendo en que ese espacio esté en su mejor versión, ¿no? O sea, mm, en su mejor versión, o sea, que pueda desplegar su potencial, ¿no? Entonces, me gusta entender que como personas estamos interactuando e intercambiando información constantemente con nuestro entorno, sea cual sea, ¿no? El construido o el natural, ¿no? Pero estamos intercambiando información. Entonces, em, si un espacio, si nosotros desde nuestro nivel de conciencia, ¿no? Y nuestra sensibilidad y nuestras cualidades estamos por encima de un nivel de conciencia de un espacio, de un entorno, va a haber ahí una necesidad interna de armonización con ese espacio, ¿no? Y de alguna forma vamos a tener que hacer un esfuerzo, no sé si lo podemos llamar así, pero un esfuerzo inconsciente de armonizarnos con ese espacio, ¿no? Pero si ese espacio, su nivel de conciencia y sus cualidades bióticas, que serían uno de los niveles dentro de los niveles o sea, el nivel biótico sería un nivel dentro del nivel de conciencia, entonces si ese espacio tiene un nivel de conciencia mayor que el nuestro, es un espacio que nos va, yo digo que la vida le va a permitir a la vida soplar a favor, es decir, es como que es un espacio que nos puede crear condiciones muy favorables, es decir, que nos puede ayudar a regenerar, que puede impulsar, que nos aporta, que nos nutre, ¿no? En la parte más sutil de nuestra conformación como ser vivo, como ser humano, ¿no? Entonces, ahí es muy interesante, ¿no? Esa interacción para mí es la clave y la LKC y la arquitectura biótica, digamos, que se desarrolla, o sea, la LKC permite profundizar en esa interacción y la arquitectura biótica, digamos, que nos permite desplegar soluciones, ¿no? Porque nos permite leer la LKC, pero lo interesante de todo esto es que nos permite intervenir también en el espacio. Esto es lo innovador, ¿no? Que nos permite intervenir en el espacio, mejorar esas cualidades, ¿no? Entonces, desde esa lectura, desde esa intervención, pues nos permite primero llevar a su mejor versión esos espacios desde esas capas de información que podemos no estar viendo y que pueden estar condicionando, y luego nos permite también, una vez en el óptimo, nos permitiría, si seguimos profundizando con la LKC, nos permitiría desplegar su potencial, es decir, eh, el nivel óptimo no es el máximo nivel de conciencia de un espacio, ¿no? Sino es allí donde con la realidad que está conformado es donde mejor puede estar. Pero es como las personas, ¿no? Nuestro desarrollo es infinito, ¿no? O sea, en la forma en que nos comprometemos con nuestro proceso, pues, y vamos adquiriendo herramientas y pues podemos desarrollarnos en la conciencia, ¿no? En nuestra sabiduría, en nuestro bienestar. Entonces, un espacio es lo mismo, ¿no? Nos permite
una vez está en su óptimo, nos permite acompañar su proceso de desarrollo, ¿no? De impulsar su nivel de conciencia, ¿no? Y entonces, pues para ahí, de campo, ¿no? Desde esta lectura kinesiológica, pues han salido muchas cosas, ¿no? Ejercicios, códigos, intervenciones, bueno, muchas cosas que permiten ese desarrollo, ¿no? Hemos visto también, o sea, que desde ese punto de vista de la realidad tangible, cuidar y mejorar y optimizar las cualidades intangibles de los espacios facilita su despliegue en lo tangible, de esa expresión física y de realidad. Y lo contrario, ¿no? Si hay bloqueo de no poder estar en su óptimo en esa parte más intangible, eh, pues dificulta el desarrollo en lo físico o puede generar como bloqueos también en lo físico, es decir, que se puede acabar manifestando en una realidad física. Por ejemplo, pongo un ejemplo, casas o lugares estupendos que quedan abandonados en el tiempo, ¿no? Y que acaban en ruina, ¿no? Cuando son lugares que a lo mejor han sido complejos de lujo o preciosos, y como cuando la vida deja de poder fluir en ese espacio, hay algo que acaba expulsando al ser humano de él, hay algo que va trayendo la destrucción y hay algo que lo va como bloqueando y subyugando como para poder hacerlo inhabitable, ¿no? Y ahí pues podéis ver ejemplos en nuestro contexto de espacios que aún ahora, con mucho interés, a lo mejor por su ubicación o por su cualidad de arquitectura en su origen, pero están totalmente deshabitados y no hay forma de recuperar esos espacios, ¿no? Y ahí, pues sabemos nosotros, lo hemos ido pudiendo ver en la investigación, que ahí es que están muy bloqueadas sus cualidades bióticas y concienciales, digamos, ¿no? Entonces, ese es un poco lo que vamos haciendo, ¿no? Entonces, lectura de esos niveles de conciencia. Si no está en su óptimo, podemos leer qué es lo que puede estar afectando. También puede salir información de esa parte telúrica, ¿no? De esas capas de realidad que no estamos viendo. Y luego, desde esa lectura, podemos intervenir, ¿no? Se nos permite intervenir para mejorar. Y a través de esa escala de Hawkins, pues nos permite monitorizar el proceso, ¿no? Ver y verificar con nuestros cuerpos, no solo nosotros, sino las personas que habitan los espacios, poder verificar con sus cuerpos ese proceso, ¿no? Y luego, pues lo bonito también es cuando eso se va manifestando en lo real, ¿no? Es decir, cuando una persona, pues que no podía estar en un espacio, de repente ya puede estar en ese espacio y está a gusto en ese espacio, ¿no? O también puedes ver cómo a veces proyectos, empresas, negocios que tienen dificultad para expandirse en un lugar, como armonizando el lugar. Esto era muy claro en China, en el Feng Shui, cuando algo no iba bien económicamente o de seguida era, esto tiene mal Feng Shui, esto necesita revisar el Feng Shui, ¿no? Pero cuando algo no va bien, pues puede estar condicionado, no solo, pero puede estar condicionado por el espacio y puede estar dificultando su despliegue, ¿no? Y al contrario, ¿no? En la medida hemos ido viendo, y con esto concluyo, que en la medida que hemos podido crear mejores condiciones de niveles de conciencia, de calibración en los espacios, es como que facilita que la vida pueda expresarse en ese espacio y es como que permite mayores niveles de cocreación, ¿no? Y entendemos esa cocreación como cuando tú estás alineado con la vida, ¿no? Desde tu propósito y desde tu acción, desde una coherencia, es como, pues también en un espacio, es como que permite que la vida pueda impulsar con más fuerza, ¿no? Desde esa comprensión de la conciencia pueda impulsar con más fuerza el desarrollo de ese propósito. ¿Por qué? Porque responde al bien mayor de todas las partes, es decir, te beneficia a ti, pero está beneficiando a todo el entorno, ¿no? Entonces, mm, desde toda mi trayectoria, ¿no? Que ya son muchos años, claro, nunca me hubiese imaginado, ¿no? Cómo se puede aportar valor en nuestros procesos personales, familiares, colectivos y en nuestros entornos, eh, interactuando e interviniendo en estos aspectos intangibles. O sea, nunca me hubiese imaginado el impacto que pueden tener en la transformación de una persona o de una organización o de una familia a nivel de desarrollo, ¿no? O sea, a nivel de desarrollo evolutivo, ¿no? Por eso para mí es tan bonito pensar que con cada espacio no solo que armonizamos, ¿no? Sino que
con el que podemos crear un nivel alto de conciencia desde ese espacio, no solo nos está beneficiando a nosotros, sino que es como sino que y podemos verificarlo, ¿no? Es como que tiene un radio de influencia en nuestro entorno. Es decir, que eh, la consultoría en la Casa Batlló, que Nina la está viviendo, ¿no? Pues nos permite ver que la Casa Batlló, ya desde su concepción, responde a niveles de conciencia excepcionales, ¿no? De más de 600 en la escala de Hawkins, cuando la media de la construcción en Barcelona está un poquito por encima de 200, el promedio, ¿no? Entonces, em, claro, poner eso a punto no solo permite que la Casa Batlló vaya bien, no solo permite que se viva bien en la Casa Batlló, más allá de la belleza, más allá de lo que se pueda estar bien en la Casa Batlló, lo que permite también es como un vórtice, es como un elemento de conciencia, de alta calibración, o sea, es un elemento que permite que la vida se pueda expresar en el entorno de la Casa Batlló como espacio. Y es decir, y podríamos medir qué radio de influencia tiene, ¿no? Y igual que hay puntos de baja calibración o densos que dificultan esa interacción a nivel urbano o casas o espacios, podemos crear puntos y acompañar para poder crear puntos que realmente irradien o creen condiciones para que la conciencia se pueda expresar, ¿no? Y eso facilita, es como si creásemos mayores flujos de vida y permite que las personas nos facilite la conexión con la vida, ¿no? Y entonces nos permita pues mayores flujos de creatividad, mayores flujos de claridad, mayores flujos de alineamiento con la vida, ¿no? Es como que es como que es nuestro estado natural, ¿no? Es nuestro estado natural. Bueno, y con esto, pues lo dejo aquí, que me podía enrollar una hora más, lo dejo aquí y si queréis empezamos a atender preguntas, que ya veo manos por ahí levantadas. Muchas Venga. gracias, Gabriel. Sí, Javier. Hola, Gabriel, gracias, gracias una vez más. Mira, yo me gustaría un poco, si puedes profundizar en cuando llegas a actuar sobre un espacio, la casa Batlló, mi casa, la que sea, ¿de acuerdo? Hay como dos opciones. Si la conciencia de la casa está muy elevada, a lo mejor el usuario o los usuarios tienen una conciencia baja y hay que, no sé, prepararlos para que entren en consonancia o en armonía con la casa, o al contrario, que la casa esté baja y que el usuario esté alto y que por lo tanto en la casa haya que hacer toda una serie de mejoras para que realmente esta coherencia se produzca de manera y esta armonía de manera clara. Entonces me gustaría focalizarme en este segundo caso. Si realmente el espacio no cumple con estas condiciones de armonía, como decías, la casa Batlló, 600, pues a lo mejor otra casa está en 100. ¿Qué tipo de acciones se realizan para elevar este estado de conciencia del espacio? ¿Son acciones físicas o son todas ellas acciones que corresponden con códigos, interacciones energéticas, desvincular no sé qué tipo de Mm, historias? Porque cuando lo poco experiencia que he tenido con la geobiología, hay quien viene y mueve la cama del sitio, si hay unas corrientes, o pone unas piedras grandes para llevar las energías a otro sitio, o pone piezas metálicas o pinturas de tal elemento para que la radiación no salga, o en el Feng Shui lo mismo, se cambian de lugar espacios, pero me gustaría en este sentido, ya que en las personas normalmente, por la poca experiencia que he aprendido en el curso, se trabaja mucho con códigos, de acuerdo que la persona tiene que, emitiendo fotones de luz, trabajar sobre sí mismo. ¿En el espacio también es así o hay una parte física importante? ¿Puedes profundizar en esto? sí, Gracias. sí, vale. No, gracias a ti, Javier. Que seguro que me ayuda también a detallar más. Em, Sí, de entrada es un sí, sí. O sea, cuando hablo de lectura y luego de intervención, pues parte de esas intervenciones muchas veces tienen que ver con poder realizar códigos, por ejemplo, ¿no? Códigos que permiten ¿no? Intervenir en el espacio a diferentes niveles, ¿vale? Em,
no podríamos ahora aquí profundizar porque hay muchos casos y muchos códigos, ¿no? Pero bueno, otro día podemos hablar. Pero em, esto que dices que me parece muy importante, ¿no? Claro, cómo se armoniza, ¿no? El espacio con los niveles de conciencia de los espacios con los niveles de conciencia de las personas. Y por eso me parece tan apasionante promover la aplicación de la LKC en los espacios, ¿no? Porque o sea, como hemos visto que esto de la conciencia, ¿no? O lo que conforma un espacio va más allá de lo que sea bello, armónico y funcional, como hemos visto eso, ¿no? Que puede darse esas otras condiciones y no ser un espacio con cualidades bióticas. Entonces, lo que hemos empezado a entender, pues que hay una realidad como muy gruesa, ¿no? Es como lo que vemos es la punta del iceberg, ¿no? Pero vemos toda la parte que está debajo que no vemos, ¿no? Que tiene que ver con la programación de ese espacio, ¿no? O con la configuración de ese espacio, ¿no? Entonces, claro, yo entiendo e interpreto, desde mi limitación, digamos, ¿no? Pero, claro, somos vasos comunicantes, ¿no? Es lo que explicaba antes, como personas con lo que interactuamos, ¿no? Otras personas, otros espacios, la materia. Entonces, eh, al final ese nivel de conciencia del espacio es la suma de todos los elementos que hay ahí. Materiales, objetos, muebles. Las personas que van a empezar a interactuar con ese espacio desde su nivel de conciencia van a empezar a influir en ese espacio también, es decir, que van a facilitar un desarrollo o podrían producir una involución de ese espacio, pero también hay capas de realidad de existencia de ese espacio muy previas a esa situación actual. Me explico. Por ejemplo, cosas que nos encontramos en espacios es memorias encapsuladas, ¿no? Es decir, puede haber pasado un evento muy traumático a una persona o a un animal en un espacio, por ejemplo, 300 años atrás, y ese evento tan traumático, ese sufrimiento tan intenso en esa persona o ese animal, puede generar una impregnación en el espacio, yo llamo que es como si hubiese una nube ahí que no vemos, con una emoción encapsulada, una emoción principal encapsulada, y entonces eso, eso está afectando a la, vamos, si queréis llamarle vibración del espacio, es decir, a la armonía del espacio, ¿no? Y hasta el punto, ¿no? Que las personas que somos sensibles, ¿no? Y hay mucha gente sensible y cada vez más, ¿eh? Sobre todo los niños son súper sensibles cada vez más. eh, es que sienten una emoción en el espacio, es decir, les provoca una emoción, que yo digo es cuando el espacio no solo está vivo, sino que tiene personalidad, ¿no? Porque depende las capas de información que hayan ahí, ese espacio puede desprender ¿no? Puede desprender alegría, puede desprender paz, puede invitar a o tristeza o ira, ¿no? Y esto os aseguro que lo vemos en el día a día de interacción, cómo hay espacios que provocan conflicto en una familia o en una empresa, ¿no? Entonces, o cómo hay espacios que generan mucha armonía y mucho bienestar, ¿no? Entonces, hay una interacción muy clara. Entonces leemos, ¿no? Y digo memorias como muchas otras cosas, ¿no? Que no puedo desarrollar aquí, que pueden estar condicionando ese espacio, ¿no? Pero luego, claro, también están los edificios de al lado, ¿no? Las personas que van pasando. O sea, todo eso tiene una interacción. Entonces, bueno, entendiendo como que se van creando campos energéticos, ¿no? Independientes que van interactuando con el resto de campos energéticos adyacentes, pues bueno, ahí se van creando armonías, ¿no? O desarmonías, digamos. Entonces, hasta donde hemos visto, un espacio de alta calibración siempre va a beneficiar a las personas que lo habiten, aunque estén en más baja, porque les va a ayudar va a crear condiciones para que puedan desplegar sus potenciales de calibración de conciencia. Las personas, las propuestas que se desarrollen o los sistemas que se desarrollen, ¿no? Pero un espacio de baja calibración va a tender a ahogar, digamos, ¿no? O sea, va a ser como una especie de lastre que la persona que esté allí va a tener que interactuar con esto. Si está en niveles parecidos, pues apenas lo va a notar, pero si está en un nivel de conciencia más alto, en su cuerpo, consciente o inconscientemente, va a necesitar equilibrar eso, ¿no? Lo va a estar equilibrando. Y eso, pues, en un ratito no pasa nada, pero lo hablamos con personas, pues que cuando hacen estancias largas o duraderas, es como que poco a poco van perdiendo algo de su vitalidad, digamos, ¿no?
Entonces, es como si la falta de vitalidad, o sea, la falta de condición biótica del espacio, eh, o sea, atrajese o cogiese vitalidad de las personas que lo habitan y del entorno, si son otros edificios, ¿no? Entonces, ahí se van creando esas interacciones. Con la LKC podemos leer, no leemos, es que nunca acabaríamos de leer todo lo que afecta, pero nos permite leer aquello que es adecuado en el momento y que se puede intervenir, digamos, ¿no? Y desde ahí, pues siguiendo unos protocolos que se han ido desarrollando, pues nos permite ir interaccionando, ¿no? Y bueno, no lo podemos, muchas veces no nos permite impulsar el nivel de repente de un espacio a niveles por encima de 500 donde nos parece que empiezan a haber niveles muy interesantes de despliegue de conciencia y de co-creación, pero sí que nos permite avanzar, ¿no? Depende del punto de partida, nos permite avanzar y sí que nos permite llevar a espacios con un trabajo continuo a más de 500, lo cual ya es un cambio muy sustancial de lo que va a pasar en ese espacio. Es un cambio muy sustancial. No sé si te respondo con esto, Javier. Ah, Sí, sí, totalmente, gracias. Tendría muchísimas más, pero ya ya está. lo sé, Las porque dejo además... aquí tranquilamente. Gracias. Gracias, Javier. José, Sí, hola, Gabriel, muy buenas. Muy Eh, buenas. a ver, nosotros conocimos economía humana y a Ferran y demás hace 4 años a través de una experiencia precisamente de armonización del espacio, ¿no? Nos fuimos a vivir, cambiamos la ciudad por el campo, vivimos en el campo y bueno, pues había aquí un batiburrillo de cosas, ¿no? De información, de información. De información, ¿no? Y puntos de alta calibración dentro de la misma finca y de muy alta calibración y puntos que calibraban muy bajo y tal. Me ha gustado mucho escucharte porque he ido recordando cosas y reexplicándome cosas que vivimos en su día, ¿no? Me ha encantado también cuando has dicho espacios en los que la gente está tan a gusto que no encuentra el momento de irse. Nuestra experiencia vital de venirnos aquí era también con el deseo de compartir, de abrirnos a la gente y demás. Y la verdad es que lo que nos encontramos es que la gente que viene a casa les dan las tantas de la madre de la noche y que está a gusto, ¿no? O sea, esa experiencia de decir, "Joder, no encontramos el momento de irnos, ¿no? Y es algo que fluye, ¿no? Después de todos estos procesos de armonización y demás. Bueno, vale, eso por un lado. Y por otro lado quería preguntarte también. Em, es una finca grande, la mitad de la finca la tenemos destinada a la vivienda y la otra mitad desde el inicio siempre nos ha parecido que ahí había un potencial para hacer algo también un poco abierto a los demás, ¿no? Y tuvimos en la primera idea, estamos muy vinculados a temas de discapacidad y demás, pues pensábamos como para poder hacer allí talleres, tal. Eso luego se nos ha ido desinflando, pero seguimos viendo el potencial. No hemos movido pieza, pero seguimos viendo el potencial. Y la pregunta que quería hacer es, de campo podemos, entiendo, poder consultar, abrir información de qué cosas serían idóneas, ¿no? No ir ya con la idea prefijada. Antes, al principio has hablado de un espacio tiene un objetivo, ¿no? Una funcionalidad y la belleza, ¿no? Como lo clásico. Nosotros ahora mismo la funcionalidad no sabemos cuál es. Tenemos un deseo de que este espacio contribuya, pero no sabemos la manera, ¿no? Y, bueno, yo no sé. Entonces, Sí, la te entiendo. pregunta es con calma, no tenemos prisa, pero si puede ser algo que a través de un proceso de consultoría podamos obtener información de eso, ¿no? Sí, y me va muy bien esta pregunta porque me permite explicar algo que también yo creo que es para mí ha sido muy transformador respecto a esos propósitos, ¿vale? Entonces, cuando os he dicho no, os he dicho, es que la media de construcción de obra nueva hemos podido verificar e investigar con el desarrollo de Esproyuma que está en 219 o así, ¿no? Obra nueva, ¿eh?
Y, y, por ejemplo, Spayuma actualmente, sin aún estar construido, pero de momento todo lo que es el campo energético, toda la propuesta de Spayuma, el terreno, el proyecto, el inicio de comunidad, las personas, los inversores, las personas lo están impulsando hasta ahora, comprometidas, porque la LKC lo que nos permite, o sea, bueno, está calibrado por encima de 700, ¿no? Lo cual es muy excepcional, como el edificio de Gaudí es muy excepcional en el mundo, digamos, ¿no? Entonces, ¿por qué son tan excepcionales, ¿no? Y ahí yo creo que hay un aprendizaje profundo para tiempo, para nosotros sacar conclusiones que todavía no podemos sacar, ¿no? Pero claro, algo que también, aparte de todas esas capas de memoria que puede haber en el espacio o lo que haya ahí podido interaccionar, que por alguna razón algunas se quedan, algunas se van, ¿no? Y ahí hay procesos complejos. Por eso a veces nos encontramos una memoria de hace 300 años y a lo mejor en otro sitio ha habido un suceso muy grave hace un año y no se ha quedado ninguna memoria impregnada. O a lo mejor hemos visto que pudo haber una memoria y un cambio en esa casa o un proceso en esa casa permitió que esa memoria se liberase, digamos, ¿no? Es decir, a veces sin nadie ser consciente, pero lo podemos a veces leer, ¿no? Que eso ha pasado, ¿no? Entonces, es complejo, ¿vale? Pero dentro de todo esto que nosotros hemos podido ver y aprender y aplicar y con soluciones interesantes y exitosas, digamos, o de mejora, lo que hemos visto es que, claro, esos edificios la mayoría de edificios en los que vivimos han estado construidos desde un propósito humano em, o basado en la supervivencia, es decir, quien lo promueve, me tengo que ganarla, es mi fuente de ganarme la vida, con lo cual hago casas para los demás, como podría hacer pan para los demás, digamos, ¿no? Pero desde un propósito muy de supervivencia, me gano la vida, sobrevivo, pago facturas, o, o lo que hemos ido viendo también con el tiempo y más reciente, pues con con codicia, ¿no? Es decir, con un interés en generar un tipo de beneficio a costa de los industriales, a costa de las personas que van a vivir, etcétera, ¿no? O sea, con grandes desequilibrios en el proceso, ¿no? O sea, grandes beneficios para unos, grandes desigualdades para otros, ¿no? Entonces, claro, ya solo esto, ya solo el propósito desde donde está concebido, claro, si está concebido para mi codicia o mi egoísmo, de la forma, no lo digo peyorativamente, desde puede ser una mirada pues de más ignorante y no ser, no darme cuenta, ¿no? Pero em, que a mí me pasa. Entonces, si lo hacemos desde ahí, la vida, claro, es como si se programase, es como si se hiciese un software, ¿no? Un programa que va a crear una estructura energética o una estructura que, no, que es lo que va a limitar el flujo de conciencia, de sabiduría, de vitalidad que se va a poder expresar a través de ese espacio, ¿no? Y es como que hay algo ahí desde la vida que lo respeta eso, ¿no? Y que yo interpreto que tiene que ver con nuestros procesos de aprendizajes y nuestros sentidos profundos de evolución, ¿no? Pero, claro, ¿qué vemos, no? Que todas las personas que interactúan en el espacio, cuando tenemos la oportunidad de acompañar un proceso, ¿no? Y esto enlazo con lo que me preguntabas, ¿no? Cuando podemos acompañar un proceso desde el inicio, pues ya vas mirando de campo, pues uno, cuidando los puntos de equilibrio, ¿no? Para que no haya desequilibrios. Dos, mirando la idoneidad de las personas que van a intervenir en ese proceso. Tres, pero que sería lo primero, definir el propósito para el que se quiere y ver la idoneidad de campo de ese propósito para el espacio que se quiere desarrollar, ¿no? Y al revés, ¿no? Ver si ese espacio tiene idoneidad para ese propósito que se quiere hacer, ¿no? Y lo bonito, y ahí es donde la vida no para siempre de sorprendernos en cada sesión, es de que o sea, parte de ese impulso de los niveles de conciencia que podemos experienciar es porque cuando entran personas con un mayor nivel de conciencia y que están comprometidas con el bien mayor, no solo de su proceso, sino para el bien mayor, es como que la vida permite redefinir ese propósito. Es como si permitiese, es como si actualizásemos la versión del sistema operativo del espacio a una versión que permite mucha más potencia, es decir, que va a permitir mucho más flujo de información, mucho más flujo de vitalidad y
y tiene que ver con la intencionalidad de esas personas que lo están promoviendo, digamos, ¿no? Entonces, eso ya es como si redefiniese y permite reconfigurar eso, ¿no? Y por ejemplo, lo que hemos visto, ¿no? Y perdona, Nina, que aprovecho nuestro caso con la Casa Batlló, pero lo que hemos visto en la Casa Batlló es que Gaudí, a un nivel que no sabemos si era consciente o inconsciente, pero él ya, o sea, en su concepción de sus edificios, no solo se estaba planteando hacer un espacio bello, o sea, estaba creando una especie de elementos que permitiesen flujos de conciencia no solo para Barcelona, o sea, no solo para la familia, no solo para la Barcelona, sino para poder introducir conciencia en el mundo a través de esos artefactos físicos, pero que no solo son físicos, ¿no? Es decir, es como si, igual que para distribuir la electricidad y para enviar las señales, ¿no? Utilizamos antenas, satélites, ¿no? Y al final vivimos en la inmediatez, ¿no? De que envío un mensaje a Shanghái y es instantáneo, llega allí y se decodifica en digital y se vuelve a codificar y pueden imprimir un plano mío o imprimir una maqueta 3D y ha pasado en códigos de unos y ceros instantáneamente a través de ningún cable, ondas. Entonces, entendemos que con mucha más complejidad y sabiduría, pues la conciencia y los flujos de información utilizan también redes, ¿no? Con lo cual, los espacios, como las personas, como los árboles, como todos los elementos, al final son redes, ¿no? Somos redes, ¿no? De esos flujos de conciencia. Entonces, el propósito, ¿no? Es clave para poder entender el nivel de conciencia actual de un espacio y también es clave para poder impulsar su nivel de conciencia, ¿no? Y ahí sí te respondo, ¿no? José, que nos permite acompañar todo ese proceso, ¿no? Y de hecho, muchas de nuestras consultorías es acompañar personas en un cambio de vivienda, ¿no? Y entonces es pues acompañar tanto desde cerrar bien la vivienda donde están dejando en las mejores condiciones posibles como poder evaluar las opciones que haya para la nueva vivienda y una vez encontrada, poder no solo definir el nuevo propósito para la vivienda, sino que se nos permite activar energéticamente, por llamarlo de alguna forma, activar ese propósito, ¿no? Anclarlo en ese espacio, ¿no? Y entonces ahí, claro, se generan mayores flujos y mejores condiciones para ese despliegue, ¿no? Y la verdad que es muy chulo. Así que me da muy bien tu pregunta para explicar lo del propósito, que me parece revolucionario en este aprendizaje y es algo que estamos muy, o sea, yo os explico así con mucha, no sé, como, bueno, como muy maravillado, ¿no? La verdad, pero yo sé que estamos en el inicio, o sea, que hay mucho, mucho a desplegar, ¿no? Lo que pasa es que nos anima mucho ver resultados, ¿no? Y esto nos empodera en la investigación, digamos, ¿no? Pero también en la humildad porque vemos que no, bueno, o sea, se nos escapa cómo desde nuestro nivel de conciencia podemos influir en nuestro entorno, ¿no? De una forma que no estamos percibiendo, ¿no? Entonces, y cómo el entorno nos influye a nosotros de una forma que no estamos percibiendo, ¿no? Aparentemente, ¿eh? Entonces, bueno, ahí hay un campo que, bueno, que espero que personas como Javier, que también están muy interesadas en esta comprensión de la conciencia en los materiales y en los espacios, ¿no? Ojalá podamos sumar fuerzas y profundizar en todo ello, ¿no? Hay más preguntas. Xavi, Será un placer. no sé si hay alguien más, Mabel, antes que No, Xavi. solo, no, Xavi solo. Venga. Bueno, primero gracias por todo, la verdad que fue como en el título, muy inspirador, una charla muy inspiradora. Y me es difícil hacerte las preguntas porque cada palabra que vas diciendo me vas haciendo preguntas nuevas, entonces era como que me tengo que contener ahí. Y tenía una pregunta que más o menos la estuviste em, trayendo en las últimas respuestas a las preguntas que te hicieron, que era con respecto al trabajo geográfico de un lugar, em, cómo, o sea, vos hablabas de la historia del espacio, y cómo se trabaja con eso, o sea, con entrevistas para saber lo que sucedió en un espacio, o sea, poder tener una claridad vos decías
nivel de calibración que tenía cierto lugar, o de las cosas que habían sucedido, o la gente que lo había visitado, como este trabajo biográfico, y también para el futuro, de esa posible biografía, lo posible o lo que puede llegar a pasar en ese lugar, o sea, el rol que puede llegar a cumplir si se hace este cambio de propósito. O sea, eh, cómo trabajás vos o como ustedes en la propuesta hacia un lugar, en el sentido de saber la historia y después de proponer Mm. el futuro. Mm. Esa era una pregunta y después te puedo decir la otra, Sí, dime, que dime, es, y intento ver si te puedo eh, contestar a las dos. bien, y después del momento es una propuesta, que esta es una pregunta mía general con el DKC, ¿cómo, cómo juega el rol de lo que es subjetivo, ¿no? Porque también me imagino que en el diseño de un ambiente, de una casa, empiezan a jugar factores. eh, Obviamente que la distribución de energía para uno puede ser muy distinta que para otro, y cuál es el rol también de la fuente de información ahí, porque, por ejemplo, no sé, a mí me han recomendado cuando yo quiero habitar un espacio, no sé, hacer algo más minimalista, que la energía fluye totalmente distinta. Por ejemplo, me encantan los detalles y los muebles con detalles y como cosas rebuscadas y muchas cosas. Entonces, ¿cómo se juega eso con la gente que vive ahí? No sé, también eso. Vale, vale, Gracias. vale, pues gracias a ti, Xavi. Te contesto la primera. He entendido, ¿no?, de cómo entendemos el proceso biográfico, ¿no? La intervención en el proceso biográfico de un espacio. Que primero he entendido geográfico, biográfico, ¿verdad? Entonces, mira, nosotros, o sea, primero con mucho respeto, es decir, eh, nosotros sentimos muy importante entrar a un espacio, el que sea, yo lo aplico en mis proyectos, ¿no? Aunque sean de obra nueva o obra existente, pero primero es entrar como em, con mucho respeto. Es decir, y ese respeto tiene que ver desde una humildad de comprender que allí hay millones de años de existencia en ese espacio, ¿no? Y que a veces hay seres vivos, como pueden haber plantas, elementos, y que hay toda una configuración, ¿no? Y primero para mí es importante honrar eso y no entrar, como decimos a veces, como un elefante en una cacharrería, ¿no? O sea, y como se entra en la mayoría de proyectos actualmente en todo el mundo, ¿no? Es decir, excepto en las tradiciones ancestrales que aún se pueden conservar. O sea, eh, ¿no? Entramos sin poner valor a nada de lo que hay, excepto que pueda ser bello o tenga un valor económico, o la normativa nos obliga, ¿no? Pero hemos perdido esta conexión, este respeto hacia esa biografía, ¿no? Entonces, para mí eso ya marca una forma muy diferente de iniciar un proyecto o un acompañamiento, o entrar a un espacio a vivir, de una familia, una persona, y va a marcar un antes y un después de cómo la vida lo va a acompañar en ese proceso. Y ahí hablamos de lo del propósito, ¿no? Desde dónde entramos, desde nuestro nivel de conciencia y cómo eso ya va a marcar. Entonces, nosotros no acostumbramos a entrar a investigar ahí también por eficiencia de tiempo, ¿no? Pero nosotros lo único que hasta ahora entramos es si hay elementos de ese pasado que puedan estar afectando o que puedan dificultar el despliegue de lo que se va a desplegar o se debe desplegar, entonces leemos lo que está afectando y lo intervenimos, digamos, ¿no? A veces también, y lo armonizamos, ¿no? A veces también abrir campo, o cuando leemos la información, nos sale información, en algunos casos, relevante a tener en cuenta de lo que puede tener la cualidad de ese espacio, ¿no? Por ejemplo, José hablaba que en su finca habían puntos de baja calibración, vamos a llamar puntos muy densos, ¿no? Que no permiten la expresión de la vida, pero también habían puntos de alta calibración, ¿no? Es decir, y eso también está en la biografía de ese espacio. Por alguna razón, se ha podido activar un punto de alta calibración en algún momento de la existencia de ese espacio, ¿no? Entonces, reconocerlo y custodiarlo, y a veces activarlo porque igual ha estado, por razones, ha podido desactivarse. Bueno, reconocer todo eso es importante.
Y luego también, y eso ya tiene que ver con el nivel de conciencia de las personas que habitan, ¿no? Pues eh, yo creo que es clave entender que no solo hay un pasado ahí y que hemos de honrar y respetar en nuestra entrada, sino que también va a haber un futuro ahí. Entonces, no vamos a ser los últimos en habitar ese espacio. Entonces, en la conciencia que podemos poner en esa gestión, en ese uso, dentro de nuestras posibilidades, mejorar las cualidades de ese espacio para que pueda seguir siendo, ¿no? O igual o mejor de como no lo hemos encontrado, eso también no solo el espacio lo va a agradecer, no solo la comunidad lo va a agradecer, el entorno, sino que la vida te lo va a agradecer a ti también. Es decir, y eso también es lo bonito, ¿no? Es como que eso es parte de interaccionar y retroalimentarnos con la vida, ¿no? Tanto en lo que entendemos que es lo que nos nutre cuidar, desde nuestra experiencia de cuidar, aquello que se nos permite gestionar, y ver cómo eso luego pues, nos puede retroalimentar de muchas formas, ¿no? Y ahí pues la conciencia tiene mil formas de expresarse, ¿no? Por tanto, también un espacio puede ayudar a desplegar esa prosperidad, ¿no? Y la prosperidad no entendida solo como material, digamos, ¿no? La prosperidad como se entiende desde economía humana, o sea, y como hemos visto a través de la LKC, ¿no? Prosperidad también relacional, prosperidad de propósito, prosperidad vital, prosperidad material también, claro que sí, ¿no? Para poder desarrollar nuestro propósito. Entonces, se retroalimenta, ¿no? O sea que, ¿no? En eso creo que te respondo a lo de la biografía, ¿no? Y, y luego, la otra pregunta que me hacías, recuérdame, por favor, que se me ha ido el hilo. Lo de lo subjetivo. Ah, sí, vale, ya está, te respondo. O sea, para nosotros, ¿no? Y eso también es clave, a diferencia de, o sea, lo que hemos aprendido y estamos aprendiendo es que hay que entender cada sitio y cada persona como algo singular. Es decir, sacar fórmulas genéricas puede ayudar, o sacar conclusiones genéricas puede ayudar, pero puede ayudar operativamente, pero lo que vemos es que en cada persona y en cada espacio hay una realidad concreta. O sea, muchas veces los espacios que elegimos, que a veces están mal, nos ayudan a ver cuando podemos mirarlos cuando podemos gestionar esta información, nos ayudan a ver que aquel espacio nos ayuda a ver que hay algo en nosotros que también tenemos que mejorar, digamos, ¿no? O sea, que aparentemente lo que ha venido, que parece que es una molestia externa, nos está reflejando algo que internamente tenemos que dar luz y gestionar, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Entonces, cada caso, y eso sí que entendemos muy importante, eh, o sea, entender y abrirnos siempre a estar abiertos a la posible singularidad de cada caso, ¿no? Y eso ha sido muy importante para el desarrollo de lo que hasta ahora entendemos como modelo de la arquitectura biótica, modelo vivo en constante desarrollo, ¿no? Pero sí que nos permite sacar unas conclusiones más genéricas y operativas y que nos ayudan como a avanzar, ¿no? Y a explicar, como estoy explicando aquí. Pero lo de lo subjetivo, nosotros, hasta donde lo entendemos, es que esto no va de un tema, o sea, sí que vemos que hay personas que no afecta igual lo mismo, ni personas afectan igual por igual en el entorno, es decir, que ahí hay singularidades a entender en cada caso. Pero si tu pregunta, que no lo sé, va más por lo posible subjetivo de lo emocional, ¿no? De decir hasta qué punto me condiciona mi sentir, percepción, pues de decir que lo que nosotros hablamos no va de emocional, que también puede, que también puede condicionar lo emocional o lo mental, digamos, ¿no? En la percepción que tenemos de una realidad. Pero de lo que nosotros hablamos y gestionamos, intervenimos, es algo que afecta a las personas más allá de lo emocional, o que interactúa con las personas más allá de lo emocional, ¿no? Es algo que interactúa más desde esa realidad compleja de la persona, ¿no? Donde la emoción es un aspecto más de una realidad mucho más compleja, ¿no? Entonces, mm, yo he tenido casos, de, claro, parejas al borde de la separación porque uno quiere vender la casa porque no puede vivir allí y el otro no entiende nada, está súper a gusto y cree que está entrando en locura su pareja, digamos, ¿no?
Y eso es muy difícil de gestionar, ¿no? Porque ahí hay dos percepciones muy diferentes, ¿no? Y, y luego ver que eso tiene una solución, ¿no? Y que realmente hay una persona que está afectada y no es un tema emocional ni es un tema subjetivo, ¿no? Es que está afectada de verdad y cambiar las condiciones del espacio le permite a ella poder habitar ese espacio, ¿no? Entonces, bueno, eso es parte de la complejidad de la vida que hemos de ir gestionando con mucha humildad, digamos, ¿no? Ahora, hay niveles de conciencia, ¿no? Y sobre todo, pues, por debajo de 300, ¿no? Pues, en personas que difícilmente van a dar crédito a todo esto que estamos compartiendo aquí hoy. Y van a decir que es un tema emocional, que es un tema subjetivo, que es un tema de patrón de creencia mental. Eh, Entonces, bueno, esto también, como yo sé que todos los que estáis aquí estáis con niveles de conciencia altos y mucha sensibilidad, pues eso es algo que también tenéis que aprender a gestionar, entendiendo que no todo el mundo percibe ni comprende la realidad como vosotros, ¿no? Entonces, bueno, eh, no sé. Bueno, creo que no hay ya más preguntas y debéis estar Gracias. todos hambrientos. Eh, no sé si os parece bien que lo dejemos aquí. Muchas gracias, Gabriel. Gracias. Y os quiero invitar, como estáis en el inicio del curso, pero vais a ir avanzando y pronto vais a saber calibrar eh, espacios también, bueno, aplicar los niveles de calibración, pues bueno, yo os invito que cuando sea el momento durante el curso, pues que podáis mirar vuestros niveles de calibración de las casas, de vuestras casas, o vuestros espacios de trabajo, y que si lo sentís o os apetece, pues que lo podéis compartir conmigo o con alguien del equipo de Hábitat Humano y podemos también, bueno, a ver si podemos aprovechar el curso para ayudar a aquellos que lo necesitéis a que estéis mejor en vuestras casas, ¿no? Y que que sirva también de práctica para vosotros. Genial. Muchas gracias. Muy interesante, me encantó. Moltes gràcies. Estupendo. Muy bien, muchas gracias. Gracias a todos. Gràcies. Bueno, nos vemos el día 20. Muy bien. Muchas Gracias, gracias. Gabriel. Chao. Gracias. Gracias, Gabriel. Vosotros.